Mi nombre es Ernesto Varas Gaspar y el día de hoy les doy la bienvenida a su noticiero Equinews. Vaya, 10 meses han pasado ya, parece que el tiempo es breve y corto. Pero eso no importa, estamos por cerrar el año y esperemos que toda la audiencia lo cierre de una buena manera. Bueno, ahora lo que nos compete. El día de hoy mis compañeras Ivonne y Rivin han salido a las calles a realizar entrevistas sobre el controversial y muy sonado tema del aborto. Vayamos a ver su material y veamos qué es lo que la gente opina acerca de él. Hola, buenas tardes. ¿Cuál es tu nombre? Bueno, yo me llamo Jesús Olvera. Hola, Jesús. Oye, me gustaría saber cuál es tu opinión acerca de la legalización del aborto. Pues yo considero que está bien, porque pues es una práctica que si digamos se las prohíbes a las personas, más van a quererla realizar. Como un niño, ¿no? Cuando le prohíbes algo, más van a ir. Pero más que legalizarlo, yo creo que debería de regularizarse, implantarse reglas sanitarias y de cuándo sí, cuándo no realizarlo y bajo qué condiciones. Sí, exacto. ¿Y tú qué opinas? ¿Cuál es tu nombre, perdón? Alejandro. Hola, Alejandro. ¿Nos puedes dar tu opinión? Pues sí, pues yo considero que no se tuvo que haber llegado al extremo como legalizar un aborto si hubiera antes existido una educación sexual, por así decirlo, para prevenir precisamente esto, porque claramente, bueno, yo me pongo a pensar, imagina que una niña de 15, 14 años está embarazada, simplemente es una niña que va a atender a otra niña, y ni su cuerpo está preparado y mentalmente ella tampoco, así que pues yo digo cada quien su cuerpo. Ok, muchas gracias. Hola, compañero. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Iván. Gracias, Iván. ¿Nos puedes dar tu opinión? Claro, es un tema muy interesante. Yo creo que se tiene que estudiar las causas por las que se está practicando el aborto y cómo se está practicando, ¿no? Entonces, como comentaba mi compañero, tiene que haber una regularización en cuanto a la higiene, en qué clínica se va a aplicar, ¿no? Sí, exacto. A lo mejor los lugares que realmente cuiden la salud y la integridad de las chicas que quieran hacerlo, ¿no? Sí, claro, bueno, antes que el bebé, pues está la persona que se está practicando, ¿no? Y también los médicos deben de ser calificados para llevar ese proceso. Ok, muchas gracias. Compañera, ¿te puedo hacer una pregunta? Claro que sí. ¿Tú estás en contra o a favor del aborto? Yo estoy en contra del aborto porque desde mi punto de vista creo que es algo no humano y pues ya, hay muchos métodos anticonceptivos para que no salgas embarazada y que no ocurra esta controversia. Ok, pongamos esta situación. Tú tienes a tu pareja y no son responsables. Tú quedas embarazada, pero tus papás no aceptarían que tuvieras un hijo. ¿Abortas? ¿Lo tienes? ¿Tú qué haces? Bueno, primero que nada, ya soy mayor de edad. Yo pues tomo mis propias decisiones y si mis papás no están a favor de yo tener mi hijo, yo sí lo tendría. Y así también mi pareja no esté conmigo, yo ahorita yo creo que tuviera como que la valentía suficiente para poder salir adelante, porque creo que en algún futuro va a ser algo bueno. Ok, compañera, muchas gracias. Acá se agradece tu colaboración con esta entrevista. Claro que sí, bueno, muchas gracias Ivonne. Pues he ahí la opinión de la sociedad. Es un tema bastante complicado, pero creo que cada quien tiene su opinión. Ahora pasaremos a un tema que, si bien a pesar de ser no muy reciente, será algo que, o fue algo que marcó la memoria de todos los mexicanos. Estoy hablando, claro, de la matanza de Tlatelolco. Isaac, estamos contigo. Ernesto, estoy contigo. Bueno, me encuentro aquí con el profesor Cardosa. Vamos a hablar sobre el movimiento del 68. ¿Usted qué opina sobre ese movimiento, profesor? Que fue un movimiento social de profunda raigambre entre el pueblo trabajador, harto de la corrupción, harto de que se le negaran sus derechos y de la hegemonía del PRI de décadas, que fue aprovechado por el ala fascistoide del gobierno para dar un escarmiento al pueblo mexicano que estaba ejerciendo sus derechos constitucionales. El movimiento fue totalmente legal, fue apegado al derecho, a la justicia y a la Constitución.
Desgraciadamente el gobierno que había generado esa situación no tenía tampoco la capacidad de dar una respuesta para que se solucionara. En las manifestaciones exigió constantemente diálogo abierto y público. ¿Por qué esta característica de diálogo abierto y público? Porque el gobierno siempre acostumbra a dialogar en lo oscurito con los líderes para poderlos comprar, para poderlos corromper, para poderlos presionar o en un momento dado amenazar para que bajen la demanda. Por eso el movimiento estudiantil exigía que hubiera diálogo abierto público. Desafortunadamente también coincidió con las Olimpiadas, que fue un marco que puso a México en la palestra mundial, pero de manera total y absolutamente negativa. El movimiento del 68 se generó por un conflicto estudiantil que no debió de haber pasado a mayores. Era un pleito entre chamacos de una prepa y de una vocacional, pero que debido a la cerrazón del gobierno acabó reprimiendo a unos y a otros y se metió con una manifestación que estaba haciendo el Partido Comunista Mexicano en ese momento y enlazó a los jóvenes con el Partido Comunista y después acusaban al movimiento estudiantil de tener una infiltración comunista, lo cual pues no es malo, ¿no? Claro. Es una expresión política como la del PRI, la del PAN, etcétera, ¿no? ¿Usted cree que sí hubo un cambio después de este movimiento? Evidentemente la sociedad no podía permanecer igual, tenía que cambiar y cambió. A partir de ahí el gobierno tuvo que ser un poquito más flexible. No dejaron de ser los mismos corruptos, represores, pero ya le medían un poquito más. Desgraciadamente el siguiente presidente, Luis Echeverría Álvarez, cometió otro acto salvaje el 10 de junio de 1971, mandando a un cuerpo de élite militar que había preparado el mismo gobierno, y era para reprimir al pueblo en cualquier momento en que expresara sus inquietudes. Cambió posterior al 68 y dada la cerrazón del gobierno, se generó un movimiento de guerrilla muy fuerte, hubo guerrillas rurales, hubo guerrillas urbanas. Los más conocidos son los casos de Lucio Cabañas y de Genaro Vázquez. Pero de que México cambió, claro que sí. Hoy Obrador está en la presidencia, claro. Y está en la presidencia debido a que el movimiento social fue empujando paulatinamente hasta que hoy se da un cambio y se fueron los que durante décadas manipularon gobiernos afiliados al PRI o al PAN, que solo protegían a las élites empresariales y financieras del país, a las empresas transnacionales, pero que despreciaban, que no satisfacían a los derechos del pueblo mexicano y que han generado una situación de marginación, de pobreza, tremenda. No debemos de olvidar los más de 15 millones de mexicanos que viven en el extranjero y que no se fueron por su gusto, sino precisamente por las políticas irracionales de estos gobernantes que hoy denominan neoliberales. Bueno, profesor, y ya la última pregunta. ¿Usted, si hubiera otro movimiento como tal, participaría? Otro movimiento, pues no, porque hay que ver primero qué tipo de movimiento. Pero uno como del 68 es obvio. Yo participé en él, aunque estaba demasiado chamaco, estaba en primero de secundaria y yo más que nada participé echando porras, ¿no? A mis compañeros. Los de tercero sí le entraron y varios de ellos fueron golpeados, porque en la secundaria 63, junto con los de la Prepa 9 y Boca 1, se enfrentaban ahí por la unidad del Seguro Social, Unidad Morelos, y a golpes junto con los jóvenes de ahí de las colonias de alrededor contra los granaderos. Y yo los veía con simpatía. ¿Por qué? Porque es algo que beneficiaba al pueblo el hecho de que se expresara. Además de que está garantizado por los artículos
135 constitucional, el derecho a la revolución, Claro. y que la soberanía nacional reside en el pueblo conforme al artículo 39 constitucional. Bueno, profesor, pues muchísimas gracias, le agradezco muchísimo y nos estamos viendo próximamente. Ándale, pues. Regresamos contigo, Ernesto. Gracias Ernesto, muchas gracias. Bueno, nos encontramos en la normal superior con un grupo de alumnos. Ay, sí me dio frío, compañero. Fátima Villanueva Hernández Naranjo. Antonio Medina. Jennifer Samantha. Bueno, ¿ustedes qué piensan respecto a la matanza de los revolucionarios? Bueno, yo pienso que estuvo muy grave, puesto que ellos solamente querían expresar o querían sus derechos, que se les fueran respetados. Pues que está bien que exijan sus derechos, porque pues, ahora en tiempo los presidentes piensan que por ser menores de edad no vamos a exigir nuestros derechos. Y si ustedes se hubieran encontrado en la situación de ellos o hubieran tenido un familiar ahí, ¿qué hubieran hecho al respecto? Pues, bueno, si hubiera tenido yo un familiar ahí y nos hubieran asesinado, pues me hubiera sentido mal. Pero si hubiera sido yo, no, pues hubiera seguido exigiendo lo que yo quiero. Lo que yo creo que es bueno para mí. Regresamos contigo, Ernesto, muchas gracias. Vaya, suceso lamentable que tristemente sucedió aquí, precisamente en México. Lo he dicho antes, a lo menos para mí, y espero que para muchos de ustedes, quede arraigado en la memoria de cada uno de los mexicanos. Ahora, en temas un tanto más cercanos, iremos con César y Suset, que nos tienen preparado un reportaje acerca de la calidad de los servicios escolares en la Normal Superior de México. Ellos hicieron unas entrevistas y algunos breves videos. Vayamos a verlo. Ernesto, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, nos encontramos ahorita en la Escuela Normal Superior de México y bueno, como bien saben, dentro de los servicios que se ofertan dentro de esta institución se encuentran las copias. Como podemos ver, hay un número de servicios que se dan aquí, desde impresión, servicio de internet, impresión a color, empastado, etc. Me gustaría hablar un poco con el encargado de prestar todos estos servicios para que nos platique un poco más. Por favor, síganme. Hola amigo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Somos del noticiero de la Escuela Normal Superior de México. No sé si nos pudieras obsequiar en un par de minutos, 2 minutos nada más, es para grabar brevemente una encuesta. Sí. Primero, ¿cuál es tu nombre? ¿Qué servicios ofertan dentro de este negocio? ¿Y cuáles son los costos? Me llamo Jesús, aquí damos servicio de lo que es impresión, fotocopiado, escaneo. Y los precios son de las copias de 40 centavos, los de blanco y negro a $1, el color a 7 pesos. El escaneo lo cobramos a 5 pesos por hoja. Perfecto, muchísimas gracias. Amigos, pues como podemos ver, dentro de la escuela se ofertan los servicios de alta calidad y no obstante de ser de alta calidad, accesibles para todos los alumnos. Regresamos contigo, Ernesto, informó para EtiNews César Alberto Méndez. Y bien, Ernesto, nos encontramos aquí en las instalaciones de la Escuela Normal Superior de México y vamos a entrevistar a nuestras compañeras de la especialidad de inglés, quienes nos van a dar su opinión acerca de los servicios que nos prestan aquí en el plantel. ¿Cuál es tu nombre? Me llamo Nayansi. ¿Y cuál es tu opinión acerca de los servicios que nos brinda la Normal Superior respecto de la cafetería y de las fotocopias? Considero que la cafetería está bien porque es muy accesible los servicios que tienen en cuanto a calentar la comida, los precios son baratos. Y en cuanto a las fotocopias, pues está bien, pero tal vez podrían tener un horario más amplio porque a veces cierran muy temprano y a veces necesitamos cosas de momento y ya no están disponibles. ¿Y tu compañera, cuál es tu nombre? Me llamo Ixchel. Y bueno, en cuanto a la cafetería, siento que el espacio está muy reducido para la cantidad de estudiantes que estamos dentro de la Normal Superior. Así como que la comida siento que es como no muy saludable en mi punto de perspectiva. Entonces creo que se podría mejorar en ese aspecto porque pues vamos a ser maestros y necesitamos estar bien físicamente. Y en cuanto a las copias, siento que
Es igualmente como mi compañera que el horario debería de ser más prolongado, por lo mismo de que pues hay veces que necesitamos el material para trabajar en clase y no podemos sacarle copia o no podemos hacer las impresiones, y creo que eso es importante. Y también que pues se pueda expandir más computadoras, por ejemplo, para la impresión, porque luego se juntan un montón de estudiantes ahí adentro y ya uno no cabe y se hace un relajo dentro del espacio que tienen designado para las copias. ¿Y cuanto a los precios, qué te parece? Pienso que están relativamente bien, podrían ser más baratos, pero no están mal. Porque, por ejemplo, afuera de la normal, de la Benemérita, tienen un costo las copias como de 35 centavos, 30 centavos, y aquí el mínimo son 40 centavos. Entonces, podría mejorarse, pero tampoco está mal. ¿Y el trato que recibes de las personas que te atienden en esos lugares? Pues, por ejemplo, hablando de las copias, creo que a veces son un poco antipáticos y no te prestan atención. Y podría mejorarse en eso, es un aspecto que se puede mejorar. Y en cuanto a la cafetería, pues son muy amables. Lo único que carecen es que es de personal para atender a la cantidad de gente que va a la cafetería. Es mucha gente para nada más una o dos personas que llegan a estar en el mostrador. Ok, muchas gracias. Seguimos contigo, Ernesto. Pues he ahí la nota. ¿Será esto un lucro o en realidad será un apoyo para los normalistas? Esperemos averiguarlo pronto. Y ahora en la sección de espectáculos nos acompaña mi compañera Esther. ¿Qué tienes para nosotros el día de hoy, Esther? Bueno, lamentablemente el 18 de septiembre se fue un grande de la música, José José, el príncipe de la canción. Mis compañeros salieron a interactuar para ver qué opinan de su muerte. ¿Qué tal, Ernesto? Muy buenas tardes. Nos encontramos aquí en el patio de la Normal Superior. Nos encontramos aquí con el maestro Villegas y vamos a comentar este suceso que pasó en los espectáculos con la muerte del príncipe de la canción, José José. Maestro, escuchó la música de José José? Claro, yo creo que no hay mexicano que no lo haya escuchado, yo creo que todo el mundo lo conoce. Y en esa vida llena de adicciones en la que él se vio inmiscuido, ¿usted considera que la moral afecta en la imagen de una persona? Pues sí, pero yo creo que es meterse en terrenos muy personales. Justamente la moral es un asunto personal y en la medida en que no afecte a otras personas, pues es su asunto. En términos de lo que es su familia, yo no podría justamente entender realmente el daño que les pudo haber hecho, ¿no? O sea, no me siento calificado para juzgarlo. Me parece que la gente que cae en las adicciones muchas veces se le puede tildar de irresponsabilidad, pero muchas veces también son producto de una sociedad enferma en sí misma que lo que provoca es justamente a veces que ciertas personas por debilidad emocional o por personalidad de algún tipo no tengan la fortaleza para salir adelante. ¿Y considera ético que las personas con este tipo de problemas laboren en condiciones, obviamente en estado alcohólico o en influencia de una sustancia? Vuelvo a lo mismo, me cuesta mucho trabajo responder porque justamente mi posición es el de no hacer juicios a las personas independientemente de su trayectoria profesional o de la imagen que puedan representar, pero entiendo la pregunta, si esto puede afectar la imagen o puede afectar a los consumidores de su música en un momento dado, pues puede ser, pero sería, si pensamos en esa lógica, sería pensar en José Alfredo Jiménez, en una serie de personas en el mundo artístico que están metidas en ese mundo pues, lamentable, que es el de las drogas, ¿no? Lamentable en términos de lo que le sucede físicamente, del deterioro mental, del deterioro emocional, del deterioro personal, y a lo mejor del deterioro moral, pero sin que yo tenga necesariamente un juicio ético en ese sentido. O sea, no digo que sea bueno el que salgan de repente en condiciones donde no están sobrios, pero tampoco puedo decir que sea algo, una excepción. José es parte del mundo del espectáculo, y en el mundo del espectáculo, como en el mundo de la política, como en el mundo del deporte inclusive, hay mucha gente que consume enervantes, consume drogas y que se presenta sus actividades de esa manera. No se me hace algo deseable, pero no podría yo criticarlo así con el dedo o señalarlo,
porque finalmente cada vida es tomada por cada uno de nosotros y cada quien va definiendo su propio perfil, su propio camino. La influencia que tienen pues es inevitable porque son fenómenos de la cultura popular. José José impactó mucho en la cultura popular y en la cultura sentimental de la gente, en la medida en que sus canciones, algunas de ellas son de amor, de dolor, de despecho, etcétera, son un poco complicadas, pero que también describen un poco, es decir, para que exista una persona de este tipo tiene que haber un tipo de consumidor que también lo requiere, que a veces efectivamente ese tipo de consumidor también es prefabricado, o sea, también es construido por los propios medios de comunicación. Es decir, nos acostumbramos a escuchar lo fácil, nos acostumbramos a escuchar ese tipo de música y a veces no tenemos acceso a otra. No la estoy descalificando, a mí de hecho algunas de sus canciones, sobre todo al principio, me gustaban y me gustaba mucho cómo las interpretaba, la voz que él tenía, pero después efectivamente a lo mejor por su propio deterioro físico, por causa de las drogas, fue él pues cayendo un poco, ¿no? Y al final pues ya se convirtió en un artista más, pero ya tenía un lugar encumbrado y ya la gente compraba pues hasta por sistema, ¿no? Y porque era José José. Claro, impactaba en la ciudadanía también, ¿no? Claro, impacta mucho porque la cultura popular finalmente es la que tiene acceso a la gente. La gente no lee mucho en nuestro país, la gente no escucha música culta, la gente no escucha jazz, no escucha a Beethoven, o sea, no los conoce más que de nombre. Y no porque todo el mundo lo tenga que escuchar, pero a veces para poder tener un criterio más amplio sería conveniente que estos medios de comunicación no quedaran nada más en Radio UNAM, en Radio Educación, en ese tipo de estaciones, sino que la oferta comercial que se hace de la música trascendiera esos esquemas, digamos, reducidos al mero canto, al dolor, al despecho, al que me dejaron, al que ya se fue, al que, etcétera, y a veces hay un impacto efectivamente en términos de que se acostumbran a recibir ese tipo de mensajes que son más sencillos. Eso lo podemos ver en la prensa, inclusive es más fácil leer periódicos donde los únicos que aparecen son muertos, choques, asesinatos y demás, no periódicos serios donde hay una noticia de fondo política, donde hay un criterio, una posición ante ciertos temas que serían más relevantes para el país. Nuestra cultura en ese sentido popular está un poco decaída. Muchas gracias, maestro Villegas. Regresamos las cámaras allá al estudio, Ernesto. Esta tarde nos encontramos aquí en la cafetería de la Normal con algunos chicos y disculpen, ¿ustedes qué piensan acerca de la muerte de José José? Bueno, mejor dicho, ¿se enteraron de la muerte? Sí. Pienso que es lamentable. ¿Consideras que tener una vida de excesos perjudica en tu moral y en tu ética como persona? Yo considero que pues ese estilo de vida es decisión de cada quien y pues mientras no afectes a otros, pues tú decides. Más bien yo creo que afectaría más a nivel salud, más que moral o ética. ¿Consideran ético trabajar bajo alguna sustancia, ya sea alcohol, droga o algo así? No. ¿Por qué? Porque no está, bueno, dependiendo de la función que tiene, no le está cumpliendo al 100%, tiene una influencia, ¿no?, con las sustancias y no le permiten pensar claramente. ¿Consideran que una figura pública como él sí influye en la vida de los adolescentes, de la gente, de alguna forma? Pues de alguna forma sí influye. Sí, claro, tiene que influir porque pues, es una figura pública y pues todo el mundo lo observa, ¿no? Y aparte una persona tan famosa como él, pues sí en muchas generaciones lo observaron y generación tras generación va sabiendo, se va enterando qué es lo que hizo o qué dejó de hacer. Pues sí influye bastante. Muchas gracias. Y por último, ¿ustedes qué piensan de la postura que tomó la hija de José José? Por favor. Pues simplemente considero que todo exceso es malo, ¿no? O sea, tanto en la vida de él, ese exceso que tuvo fue malo, y ahorita también la postura de ella es llegar a un extremo. Todos los extremos son negativos, no malos, negativos, porque es lo que influye para que
empieza a tomar decisiones y demás, y también ella está tomando una postura así, porque no está tomando en consideración que es una figura pública que se debe obviamente a su público y que se debe también a sus demás familiares como sus hijos y demás. Entonces creo que todo radica en que si caes en un extremo es donde empiezas como a perderte o a perder el control de tu vida. Ok, muchas gracias por su tiempo. Tengan Buenas tardes. Muchas gracias, Esther. Pese ahí, se nos fue un grande de la música mexicana, el príncipe de la canción, José José. Y vaya, pareciera que el día de hoy es únicamente un noticiero de noticias tristes, pues el día 28 de septiembre del 2019, precisamente el día de la muerte de José, en la Feria de Chapultepec, inaugurada un 24 de octubre de 1964, lugar designado para la diversión de pequeños y grandes, o por lo menos así era hasta que el 28 de septiembre del año presente se registró un accidente que lamentablemente terminó con la vida de 2 personas. Esto debido a que un juego mecánico presentó una falla y a continuación presentaremos un video. Las siguientes imágenes no son para gente susceptible, aconsejamos discreción. Lamentable incidente que se registró en la Feria de Chapultepec y espero de todo corazón se realicen a la brevedad las averiguaciones y se den las sanciones a quien correspondan. Y por último, para despedirnos, vamos a ver un pequeño reportaje que hizo mi compañero Tonatiu sobre la recolección de materiales para una escuela rural. Vamos a ver el material que Tonatiu nos trae el día de hoy. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nos encontramos con Rodrigo de la especialidad de inglés, quien nos hablará un poco de la campaña que están promocionando aquí dentro de la comunidad normalista. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, primero que nada, gracias por el espacio que nos están dando para poder hacer publicidad de la campaña que vamos a realizar. Bueno, en general, el propósito de esta campaña que nosotros estamos haciendo el tercer semestre de inglés del turno vespertino es precisamente para concientizar a toda la comunidad normalista sobre la comunidad que se encuentra en el estado de Hidalgo, que es una comunidad indígena, ñañú. Ellos todavía conservan como su cultura, conservan su idioma, es considerado un idioma, consideran parte de su cultura, parte de sus tradiciones, pero bueno, que lamentablemente con el paso del tiempo se han ido perdiendo, ¿no? Porque entran otras culturas, obviamente otras tradiciones, ya no quieren respetar o ya no quieren hacer lo que antes hacían, ¿no? Preservando lo que a ellos los identifica, ¿no? Primero que nada es eso. Entonces, obviamente, como están en una zona pues marginada, una zona alejada de Pachuca Hidalgo, pues bueno, no tienen como el suficiente subsidio por parte del Estado para conseguir como lo suficiente o lo necesario en cuestión de ropa, alimento, para la escuela, etc. Entonces nosotros fuimos a un albergue precisamente que se dedica a darles como un hogar a pues chicos y jóvenes en realidad que van desde los 6, 7 años hasta los 18 años, que cursan la primaria, la secundaria, la preparatoria y hasta la universidad. Entonces, bueno, por esta falta de recursos, por esta marginación que se tiene en este estado, bueno, y en este como municipio, bueno, solicitamos precisamente como a la comunidad normalizada solidarizarse con ellos. Principalmente lo estamos haciendo para que pues tengan los recursos necesarios, ya que nos los ha proporcionado el Estado. Lo que a nosotros nos impactó de esto fue de que este albergue, porque es una casa de la niñez, un albergue, su función, pues se dedica precisamente, todos los papás de todos estos jóvenes, pues los meten a este albergue porque ellos no tienen los recursos necesarios para mantenerlos, viven muy alejados de como de la zona escolar, ¿no? O de las zonas comerciales. O sea, ¿es un internado, Rodrigo? Sí, es como un internado, porque, o sea, al menos nosotros como entendemos albergue y dicen, pues a lo mejor no tiene papá o no tiene mamá, o a lo mejor pues fueron abandonados, cualquier cosa, no, pero en este caso los papás no pueden pagar sus colegiaturas, no pueden pagar las necesidades básicas. Rodrigo, perdón que te corte, ¿cuándo sería la colecta? Bueno, la colecta, bueno, todo este proceso va a ser en toda esta semana en realidad. La colecta se va a realizar, bueno,
lo vamos a realizar a partir del día de mañana, del día jueves, perdón, de esta misma semana hasta el día martes, que es 4, 5, 6, 7 de octubre, aquí en la escuela normal, en la explanada. Nosotros vamos a estar aquí recogiendo todo lo que se necesita precisamente para esta casa hogar, que va desde ropa, cuadernos, lápices, todo lo necesario precisamente para que se les pueda otorgar. Y el día martes, que es el último día de colecta, pues va a venir la señora que es encargada de ver este albergue. Ella va a venir en persona a las 4 o 5 de la tarde aproximadamente, porque viene desde Hidalgo a recoger todo ello, a recoger todo lo que se pueda recolectar, pues para que se tenga la certeza de que sí se va a dar los recursos. Perfecto, Rodrigo, pues agradecemos mucho el espacio que nos das y bueno, seguimos comunicándonos. Gracias a ustedes. Pues he ahí una campaña bastante noble y esperemos que la audiencia responda y puedan apoyarnos para esta campaña. Ayudemos a los niños que nos necesitan. Bueno, por mi parte ha sido todo el día de hoy. Yo soy Ernesto Vargas, les deseo buenas noches y los vemos mañana aquí en la misma hora al mismo canal con más noticias. Buenas noches.